Vamos a analizar un suceso que, ha cambiado por completo el tablero geopolítico en América Latina. Hablamos, nada menos, que de la captura de un jefe de Estado en una operación militar bastante audaz. Pero ojo, porque lo que vino después, esa es una historia todavía más enrevesada. Una historia de poder, de mucho dinero y, sobre todo, de un futuro muy incierto para Venezuela. Fijaos en estas palabras, son del presidente de Estados Unidos mientras veía la operación en directo. Es una frase que capta perfectamente esa sensación casi de película que tuvo todo el evento. Y claro, nos hace preguntarnos, ¿dónde acaba el espectáculo y dónde empieza la geopolítica de verdad? Y aquí está el hecho que lo cambió absolutamente todo. Fue el punto culminante de una tensión que llevaba meses y meses creciendo y que, de la noche a la mañana, dibujó un nuevo mapa de poder en América Latina. La rapidez con la que pasó todo fue increíble, de verdad. En menos de un día, la era de Maduro en Venezuela se acabó, así, de repente, y empezó un proceso judicial que no tenía precedentes, ya en una cárcel de Nueva York. Para poder entender bien todo este lío, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, la captura en sí. Luego, la presión que fue creciendo hasta llegar a ese punto. Después, un concepto muy importante, la transición condicionada. También veremos el efecto dominó en la economía. Y para terminar, esa nueva era llena de incertidumbre que se abre ahora. Venga, empecemos por el principio, la operación. La llamaron Resolución Absoluta, una intervención que se planeó durante meses y que, según dicen las fuentes, se llevó a cabo con una precisión casi de cirujano, en pleno corazón de Caracas. Claro, una operación de este calibre no sale de la nada. Para entender cómo se llegó a esto hay que echar la vista atrás. Un año, y seguir el rastro de una campaña de presión que fue subiendo de tono mes a mes. Todo empezó con una cifra, $25 millones. Así, de golpe, justo cuando Maduro juraba su nuevo mandato en enero de 2025, va a Estados Unidos y sube la recompensa por su captura. O sea, el mensaje era clarísimo, tanto a nivel financiero como político. No había lugar a dudas. Y unos meses más tarde, la apuesta se dobló, $50 millones. El Departamento de Justicia de EU además lo acusó de narcoterrorismo. Ya se estaba construyendo todo el relato para justificar una intervención directa. Si vemos la cronología de 2025, el patrón de escalada es que no puede ser más claro. Empezó con presión económica y legal, como lo de designar terrorista al Tren de Aragua o poner aranceles al petróleo, pero enseguida se pasó a lo militar, despliegue de tropas, un portaaviones y al final el primer ataque con drones en Venezuela. Y ojo, que antes de la operación final hubo una especie de guerra no declarada en el mar. Durante 4 meses, una campaña naval en el Caribe y el Pacífico metió una presión tremenda. Y las cifras hablan por sí solas. Casi 100 muertos y más de 20 barcos destruidos. Después del ruido de la acción militar, lo que llega es el silencio, la incertidumbre. Con Maduro fuera, la pregunta era obvia. ¿Y ahora qué? Pues la respuesta empezó a dibujarse 2 meses después. Y no en un cuartel, no, sino en las páginas de un informe económico. La clave para entender lo que viene después no está en un comunicado militar, sino en este análisis. Es un informe de una firma colombiana, Corfi Colombiana, y es fundamental porque define el concepto que va a marcar el futuro de Venezuela. Y aquí llegamos al concepto clave de todo esto. Hay que quedarse con estas 2 palabras, transición condicionada. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo, que la vuelta a la normalidad en Venezuela no va a ser cosa suya, de dinámicas internas, no. Va a ser un proceso, digamos, supervisado desde fuera. Van a ser las condiciones económicas y geopolíticas impuestas por otros, principalmente Estados Unidos, las que marquen el ritmo. Sobre todo, y esto es fundamental, en el sector de la energía. Washington, por supuesto, no tardó en poner su plan sobre la mesa. 3 fases. Primero, estabilización, o sea, controlar el caos vendiendo petróleo de forma controlada. Segundo, recuperación, abriendo las puertas a la inversión de fuera. Y el objetivo final, la transición a la democracia. El problema, que el plan no decía ni cuándo ni cómo, no había plazos ni condiciones claras. Desde Venezuela, la reacción ha sido pragmática. El nuevo gobierno provisional, con la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente, ha hecho gestos de cooperación. Por ejemplo, liberar a muchísimos presos políticos. Está claro que buscan un entendimiento con Washington. Pero bueno, más allá de la política y de los gestos, la realidad son los números. Y es que la recuperación económica de Venezuela es un desafío de una escala gigantesca de verdad. $12.000 millones. Esa es la pasta que hace falta solo para los arreglos más urgentes en la industria del petróleo. Para que nos hagamos una idea, es lo mismo que toda la inversión extranjera que recibió el país en la última década. Es un obstáculo brutal. Aún así, esa inversión, que es una barbaridad, podría tener su recompensa. Se calcula
que con ese dinero inicial, la producción de petróleo podría subir en 250.000 barriles al día en cosa de 2 años. Sería un primer paso, pero un paso crucial para reactivar la economía. Y este gráfico nos muestra el impacto en la región. El comercio entre Colombia y Venezuela, que son vecinos, pasó de más de $7.000 millones en su mejor momento a solo 600 millones en 2025. Un colapso total que demuestra lo grande que es el reto de reconstruir todo. Así que al final, el punto clave es este. Aunque hay un plan, el futuro está lleno, pero llenísimo de riesgos y de una complejidad geopolítica que va mucho más allá de las fronteras de Venezuela. El análisis económico lo deja claro. Hay muchas dudas en el aire. Un plan sin fechas claras, un sector energético que va a estar supervisado desde fuera, una debilidad institucional dentro del país que sigue ahí y, sobre todo, la reacción que seguro tendrán otras potencias como China y Rusia. Porque al final, esto no va solo de Venezuela. Para Washington, esta intervención es una jugada importante en una partida de ajedrez mundial. Es un movimiento para volver a dejar clara su influencia en América Latina frente a China y Rusia, que cada vez están más presentes. Y así, lo que empezó como una operación que parecía sacada de la tele, acaba planteando una pregunta fundamental para nuestro tiempo. La historia de Venezuela nos obliga a pensar, en esta nueva era de intervenciones, ¿qué significa de verdad la soberanía?